Buenas. ¿Cómo va eso? Bueno, antes de arrancar de lleno, les contamos que nos tomamos unos 5 días, ¿viste? Para bajar un cambio, descansar un poco. Y de paso, un día extra para tratar de ordenar, entender y digerir todo el quilombo que dejaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, metámonos de cabeza en este análisis. Hoy la cosa viene cargada. Vamos a ver cómo quedó parado el país después del resultado electoral en Buenos Aires y con toda la mira puesta en la cadena nacional del presidente Milei este lunes 15 de septiembre. Sí, un discurso clave, ¿no? Guarda que no es cualquier discurso. Cae justo después de una elección que como mínimo le dejó un sabor amargo al oficialismo, ¿viste? Algo que hasta el propio presidente reconoció, ojo. Sí, lo admitió. Y eso, inevitablemente, sacudió al tablero político. Y ahora todos se preguntan cómo sigue la película, ¿no? O sea, ¿cómo va a gobernar con este nuevo panorama? Claro, con menos espalda política, digamos. Entonces, la misión de hoy es esa. Tratar de entender qué dicen los fríos números de la economía, qué siente la gente de a pie y qué cartas se juega el presidente en su discurso. La gran pregunta es si puede mantener el rumbo de su plan ahora que parece tener menos margen político. Ok, vamos a desmenuzar esto. Pero antes, este episodio comienza con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla podés escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Además, ahí mismo podés contactar al asesor de seguros del grupo asegurador La Segunda para todas las consultas que necesites. Si no podés escanear el QR, no te preocupes. En la descripción del video vas a encontrar también todos los contactos y la web. Y recordá, con los mejores descuentos para todos los seguros. Bueno, arranquemos si te parece por la macro, que siempre es como el primer round, ¿no? Dale, empecemos por ahí. La inflación, el caballito de batalla del gobierno, lo que muestran como su gran logro. Los datos del INDEX, el Instituto de Estadísticas, parecen darle la razón. Agosto cerró en 1.9%. Ya es el tercer mes seguido abajo del 2%, ¿viste? Sí, ese número es bajo, comparado con lo que veníamos viendo. Claro. Mirando el último año, la interanual bajó al 33.6% y en lo que va de 2025, la acumulada es 19.5%. Incluso el REM, esa encuesta que hace el Banco Central a las consultoras, proyecta un 20.9% para los próximos 12 meses. En los papeles, suena bien. Suena bien en los papeles, sí. Pero lo que es realmente llamativo acá, es la desconexión brutal entre esos números y lo que pasa en la calle, ¿viste? Totalmente. El gobierno celebra una baja en la inflación que la gente simplemente no ve en el supermercado o al pagar las cuentas. Es como, no sé, una victoria de planilla de cálculo que choca de frente contra la heladera medio vacía. Tal cual. Y esa brecha, esa diferencia entre el número oficial y la realidad del bolsillo, es una bomba de tiempo política. No es solo percepción, ¿eh? Hay economistas como Javier Gutiérrez que manejan otros números. Estiman un 4% para agosto, por ejemplo. Ah, mira, una diferencia importante. Sí, y esto crea lo que llaman un dilema de credibilidad. La posta es que la gente no mide la inflación con el índice del INDEC, la mide con si le alcanza el mango o no a fin de mes. Claro, porque podés tener un índice bajo, pero si venís de meses de aumentos terribles y tu sueldo no recuperó nada de nada, ese 1.9% te suena a chiste casi. No. Y el salario promedio, en términos reales, o sea, descontando la inflación, sigue entre un 10% y un 20% por debajo de lo que valía cuando empezó esta gestión. Es un montón todavía. Es muchísimo. Ese es el termómetro que importa para el humor social. Y genera un malestar profundo que el número prolijo del INDEC no logra disimular. El costo social de este supuesto éxito macroeconómico es altísimo. Y eso, políticamente, es un riesgo enorme. Y esa tensión, me imagino, se vio reflejada en el dólar después de las elecciones, ¿no? Hubo bastante movimiento ahí. Sí, totalmente. El mercado cambiario sintió el cimbronazo electoral sin duda. El dólar mayorista, el que usan las empresas grandes, pegó un salto y superó los $1,400. Se acercó al techo que había puesto el central. Exacto, se acercó bastante al techo de $1,475 que había fijado el Banco Central como límite para, digamos, no meter mano. Y el blue, que curiosamente sigue siendo el más barato, la brecha con el oficial es mínima, apenas 2.3%, también tuvo sus sacudidas, mostrando la incertidumbre general. Y tuvieron que intervenir. Sí,
Tuvieron que salir el Banco Central y el Tesoro a poner el pecho, usando reservas que hoy rondan los 40.51 millones de dólares más o menos, para bancar la cotización y evitar un descalabro mayor. ¿Y cómo se interpreta esa reacción del mercado? ¿Es solo nerviosismo postelectoral o hay algo más de fondo ahí? Mira, si conectamos esto con el panorama general, la lectura que hizo el mercado es bastante directa, ¿eh? Vieron la derrota del oficialismo en un distrito clave como Buenos Aires y lo tradujeron como «Ojo, che, acá puede haber problemas de gobernabilidad». Ah, claro. Riesgo político. Exacto. Si la percepción es que el gobierno pierde fuerza política, automáticamente se duda de su capacidad para sostener el plan económico. Por eso el dólar reaccionó y obligó al gobierno a intervenir. Esto demuestra que la estabilidad cambiaria no es magia, ¿viste? Depende mucho de la fortaleza política que se proyecte. Las elecciones, de alguna manera, le restaron parte de ese capital político que venía ayudando a mantener la calma en el frente cambiario. Y el riesgo país también se movió, ¿no? Sí, ni hablar. Después de las elecciones volvió a superar los 900 puntos. Una señal clara de alerta para los inversores, obvio. Entendido. Ahora pasemos al otro pilar del discurso oficial, el superávit fiscal. Se habla mucho de la motosierra, del ajuste feroz. ¿Qué dicen los números concretos ahí? Bueno, el gobierno lo presenta como la piedra angular de su programa, es cierto. Y los números oficiales muestran un superávit primario. Esto es, la diferencia entre ingresos y gastos antes de pagar intereses de la deuda acumulado del 1.1% del PBI hasta julio. Ajá. También hubo un superávit financiero, que sí incluye el pago de intereses, acumulado de 1.6 billones de dólares en el primer semestre. Parecería que el ajuste funcionó, al menos en la primera mitad del año. Pero siempre hay un pero, ¿no? Ahí también hay matices, me imagino. No es todo tan lineal como suena. Exacto. Acá es donde hay que mirar la letra chica, porque esto plantea una pregunta importante. ¿Es sostenible este superávit? O sea, ¿se banca en el tiempo? Si miramos los últimos datos disponibles, en junio y julio ya hubo déficit financiero. O sea, la plata no alcanzó para cubrir todo, incluyendo intereses. Ah, mira vos. ¿Y eso por qué? ¿Solo por aguinaldos? No fue solo por el pago de aguinaldos. El peso de los intereses de la deuda está creciendo y empieza a complicar la cuenta final, ¿entendés? Hay economistas como Repeto o Sigaud Reavina que ya están advirtiendo que con el nivel actual de superávit primario no alcanza para cubrir todos los intereses. O sea que... Traducido, así como está, el plan no cierra financieramente a largo plazo sin aplicar más ajuste todavía. Más motosierra. Y ahí volvemos al problema inicial. ¿De dónde sale ese ajuste? ¿Quién paga la cuenta? Justamente. La pregunta clave es, ¿dónde pasó la famosa motosierra hasta ahora? Los datos indican que el mayor peso del ajuste cayó sobre jubilaciones, programas sociales y salarios públicos. La famosa licuadora y motosierra combinadas. Tal cual. Y ese es el costo social del que hablábamos antes, ¿viste? El que genera un descontento que después se ve en las urnas, como pasó en la provincia. Se arma un círculo vicioso complicado. Necesitas ajustar para el superávit, ese ajuste frena la economía y genera malestar social, el malestar te debilita políticamente. Y si te debilitas políticamente, ¿se pone en duda tu capacidad de seguir ajustando y mantener la estabilidad fiscal? ¡Uf, qué embrollo! Es un equilibrio muy delicado. Bien, hagamos una pausa para recapitular algunos números clave que mencionamos, para tenerlos frescos porque son muchos datos. Inflación de agosto según INDEC, 1.9%. Interanual, 33.6%. Reservas del Banco Central, unos 40.50 mil millones de dólares. Dólar oficial mayorista, arriba de $1.400, cerca de $1.433. Dólar blue, un poco más bajo, $1.385. Riesgo país, por encima de los 900 puntos. Y el superávit primario acumulado a julio, 1.1% del PBI, pero con déficit financiero en los últimos meses reportados. Correctísimo. Esos son los titulares, digamos. Ahora, si salimos de la planilla de Excel y vamos a la calle, a la economía real, el gobierno insiste con la idea de una recuperación salarial. ¿Se siente eso? ¿La gente lo nota? Mirá, los datos duros dicen que no, o al menos no lo suficiente. Como mencionamos, el poder de compra del salario promedio sigue entre un 10 y un 20% abajo respecto a noviembre de 2023. Es mucha guita menos en el bolsillo. Sigue siendo un golpe fuerte. Y hay otro dato preocupante. El laburo en negro está en niveles récord.
Casi 4 de cada 10 argentinos laburan de manera informal. 4 de cada 10. Es una barbaridad. Sin aportes, sin vacaciones pagas, sin seguridad social. Eso habla de una precarización muy grande del empleo. Las encuestas reflejan una sensación general de estamos un poquito mejor que en el peor momento quizás, pero la incertidumbre es total. Y el miedo al dólar. Y el miedo al dólar, sí. Un dato que no es menor. La mitad de la gente cree que el dólar va a subir en los próximos meses. Ese cagazo a una nueva devaluación es un freno de mano enorme para el consumo. Y la inversión. Nadie gasta un mango si no sabe qué va a pasar mañana. Totalmente lógico. Che, una pausa acá. Si les copa este contenido, los invitamos a suscribirse al canal, dejar su like y comentarnos qué otros temas quieren que analicemos. En la descripción del episodio van a encontrar 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Grupo Asegurador La Segunda, y otro a nuestro alias por si quieren apoyar este proyecto. Su aporte ayuda un montón a que sigamos haciendo esto que les gusta. No pedimos más que lo que sale un cafecito. Gracias por el aguante. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasa con los sectores productivos, con las empresas? Especialmente las pymes, que siempre se dice que son el motorcito del empleo acá. Las pymes, que dan la mayor cantidad de laburo en el país, la están pasando realmente mal, muy mal. Las ventas minoristas, por ejemplo, volvieron a caer en agosto, un 2.6% menos que el mismo mes del año pasado. Siguen para abajo. Otro mes de caída. Y hay informes que indican que menos del 30% de las pequeñas y medianas empresas tuvieron ganancias en el segundo trimestre. O sea, la mayoría está perdiendo plata o empatando, con suerte. ¿Qué panorama para las pymes? Es un panorama muy complicado. Si bien algunas medidas como eliminar la CIRA, recordemos esos permisos complicados para importar, les dieron un poco de aire para conseguir insumos. Algo de oxígeno les dio eso. Sí, un poco, pero ahora tienen mucho miedo. Temen que una apertura indiscriminada de importaciones o una reforma laboral muy agresiva termine de fundir a la industria nacional que todavía queda en pie. Tienen ese cagazo. ¿Y los jugadores más grandes? Los grandes empresarios, los inversores que al principio parecían más alineados con el rumbo económico. ¿Siguen en esa línea después de las elecciones? ¿O también hay dudas ahí? Ahí también hubo un cambio de clima, ¿eh? Los empresarios más grandes e inversores que en general apoyaban el ajuste fiscal y monetario, digamos, la parte macro, ahora muestran preocupación. ¿Preocupación por qué exactamente? Porque ya no les alcanza con el discurso de la disciplina fiscal. Piden una hoja de ruta más clara, un plan de mediano y largo plazo y, sobre todo, señales concretas de que el gobierno tiene la fortaleza política para llevar adelante ese plan. Quieren ver gestión, no solo discurso. Exacto. Escuchan al presidente hablar de gesta heroica y crecimiento vía inversión privada, pero lo que quieren ver ahora son leyes aprobadas en el Congreso. Leyes concretas. Y eso, después del resultado electoral en Buenos Aires, parece más difícil, ¿no? Están esperando definiciones sobre el fin del cepo cambiario, esas restricciones fuertes para comprar dólares, que está anunciado para el 1 de enero de 2026. Una fecha clave esa. Clave. Y sobre las famosas reformas estructurales, laboral, impositiva, si perciben que no hay una estrategia clara para gobernar, para conseguir esas leyes, y que la confrontación política sigue escalando, Lo leen como riesgo. lo interpretan como una señal de alto riesgo y levantan el pie del acelerador en sus decisiones de inversión. Frenan todo. Entonces, para resumir el impacto en la gente y las empresas, que no es menor, salarios reales todavía muy golpeados, 10-20% abajo. Informalidad laboral altísima, casi 4 de 10. Pymes con rentabilidad baja y ventas cayendo. Y 1/3 de la gente sin poder cubrir gastos básicos. Sumado a la incertidumbre de los grandes jugadores. No es un cuadro fácil, ¿eh? Para nada. Es un cuadro muy complejo. Y todo esto nos lleva directamente al discurso del presidente del lunes. ¿Qué se juega ahí y qué podemos esperar? A ver. Bueno, lo más concreto desde lo técnico es la presentación del presupuesto 2026. Como este año se prorrogó el anterior por falta de acuerdos, ahora no pueden esquivarlo. Están obligados. ¿Y qué se espera de ese presupuesto? Se espera que incluya una regla fiscal, un mecanismo para intentar ponerle un candado al gasto público y asegurar el objetivo de déficit cero. Una señal de disciplina, digamos. Ok, la regla fiscal. ¿Algo más? También es muy probable que ratifiquen la fecha para levantar el cepo cambiario, 1 de enero de 2026. Esa va a ser una prueba de fuego para la credibilidad del programa económico.
Sin duda. Y seguramente haya menciones, guiños al menos, a las reformas laboral y tributaria que pide el sector privado. Pero más allá de los anuncios técnicos, que son importantes, ¿cuál es la clave ahora? ¿Dónde va a estar puesta la lupa? La palabra clave es credibilidad, sin dudas. Pero ojo, ya no alcanza con la palabra del presidente, con el discurso. El mercado, los inversores, la propia gente, quieren ver hechos. Quieren ver si el gobierno tiene la capacidad real de negociar y conseguir que le aprueben leyes importantes en el Congreso. La capacidad de gestión política, digamos. Exactamente. La falta de autocrítica después de la elección, que algunos señalan, y la persistencia en el tono de confrontación son leídas como factores de riesgo político. El temor es que el discurso presidencial pierda peso si no está respaldado por capital político real, por capacidad de gestión parlamentaria. ¿Entendés? Sí, que queden palabras nomás. Claro. Se está agrandando una brecha entre lo que el gobierno dice que quiere hacer y lo que puede hacer con la configuración actual del Congreso. Si el lunes no hay un mensaje claro de búsqueda de consensos, o al menos una estrategia visible para negociar con la oposición más dialoguista, la incertidumbre va a seguir dominando el escenario. Va a seguir el quilombo. Planteaste escenarios posibles después del discurso. ¿Podemos repasarlos brevemente? Como para tener una idea de qué puede pasar. Sí, podríamos pensar en 3 caminos básicos, a grandes rasgos. 1, el optimista, que podríamos llamar giro pragmático. El presidente baja un cambio, reconoce el esfuerzo de la gente, busca tender puentes, presenta un plan que incluye acuerdos con sectores de la oposición, confirma el fin del cepo con detalles creíbles, quizás con apoyo explícito del FMI. ¿Y el efecto de eso? Probablemente una reacción positiva del mercado, ¿viste? Baja del riesgo país, suba de bonos, más calma. Ok, escenario 1. El 2. 2, el moderado. Seguimos igual, pero sin escalar la pelea. Reafirma el rumbo económico, presenta el presupuesto y la regla fiscal como muestra de compromiso, pero sin grandes anuncios ni llamados explícitos al diálogo. Tono firme, pero sin buscar más confrontación. ¿Y ahí el mercado? Y ahí el mercado se quedaría en compás de espera, ¿viste? La volatilidad no desaparecería. Incertidumbre. ¿Y el tercero? ¿El pesimista? Y 3, el pesimista. Más confrontación. El presidente duplica la apuesta, ignora el mensaje electoral, usa la cadena para confrontar más con la oposición, acusándolos de querer sabotear el plan, de querer quebrar el Estado. El único mensaje es la motosierra. Cero espacio para el diálogo o consensos. Uf, ¿y las consecuencias de eso? Casi segura una reacción negativa del mercado. Más tensión cambiaria, suba del riesgo país, caída de activos argentinos, bonos, acciones, la desconfianza política impactando de lleno en la economía. Más quilombo. Está clarísimo el dilema que tiene enfrente. Es como elegir entre seguir a los sopapos contra la pared o intentar construir alguna puerta para poder pasar, ¿no? Empezar a tejer un poco. Exactamente. Tal cual. Por eso, si el objetivo es recuperar confianza, dar vuelta a la taba un poco, el discurso debería incluir algunos elementos clave, casi como una checklist para reconstruir credibilidad. A ver, ¿cuáles serían? Primero, y fundamental creo yo, hacerse cargo del costo social. Reconocer que el ajuste le está pegando a la gente. ¿Qué duele? Ir más allá de los números fríos de los promedios macro. Un poco de empatía. Bien. ¿Qué más? Segundo, transparencia y datos concretos. Presentar el presupuesto 2026 como algo que dé previsibilidad real, no solo como una lista de recortes. Explicar cómo se espera generar crecimiento, que los números cierren de forma transparente. Tercero, el cepo. Sí. Definir el cronograma del cepo, confirmar la fecha, 11-20-26, y crucialmente, explicar cómo van a manejar la posible volatilidad en la transición, para evitar un salto brusco del dólar. Eso es clave. Cuarto punto. Tender puentes. Llamar al diálogo con la oposición, con los sectores dialoguistas, para sacar las reformas pendientes, laboral, tributaria. Eso calmaría mucho al mercado, mostraría gobernabilidad. Y quinto, algo para la economía real. Exacto. Un mimo a las pymes. Anunciar medidas concretas para que puedan reactivarse y generar laburo formal, no solo desregulación general, algo que les dé un respiro y una perspectiva. Entiendo. La combinación justa quizás sería mantener la disciplina fiscal, que es importante para el gobierno, pero con una estrategia política mucho más pragmática y dialoguista. Eso podría ayudar a alinear un poco las expectativas de la gente y las del mercado, que hoy parecen ir por caminos separados, ¿viste?
Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo, ¿no? Analizamos este escenario económico lleno de contrastes. La inflación oficial bajando, pero sin sentirse en el bolsillo. El dólar ahí, tensionado, inestable. El superávit fiscal con sus asteriscos, sus interrogantes. Escuchamos el termómetro de la calle, las preocupaciones de la gente común y de las empresas, las pymes sobre todo. Y pusimos sobre la mesa lo mucho que se juega el gobierno, el presidente, en el discurso del lunes. Muchísimo. Sí, muchísimo. Y más allá de los números, las internas políticas y si el discurso cae bien o mal en los mercados, la gran pregunta que queda flotando, me parece, es si este modelo económico, aún con correcciones pragmáticas, puede generar un horizonte de esperanza real para el laburante de a pie, Claro. antes de que la paciencia social diga basta. Ese es el gran interrogante de fondo, ¿no? Una pregunta que queda picando, sin duda. Y con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que nos acompañen en el próximo. Una vez más, muchas gracias al Grupo Asegurador La Segunda por hacer posible este análisis profundo. Nos reencontramos muy pronto. Recordad que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos querés ayudar. Gracias una vez más.